concepto de empresa pública no me parece que esté mal. Lo que me parece que está mal es el concepto de empresa el modelo. pública ruinosa. Cuando tú escuchas la crítica te dicen, no, es que es insolidario con los demás, aunque esa es lo que más gracia me hace, como si al final vivir en un sitio fuera una cuestión de solidaridad, ¿no? Que podría irme yo a vivir donde me dé la gana, ¿no? El número de personas que han decidido abandonar España en busca de oportunidades laborales en otros países llegó a casi 500.000 en 2022. Voy a la burocracia, es decir, oye, hoy en día, con la tecnología que hay, debería de ser muy sencillo para una persona darse de alta en un registro sanitario, activar su banca online, activar su firma digital, y sin embargo, todo en este país, o por lo menos en mi impresión, se complica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Market Makers. Hoy volvemos a repetir el formato de tertulia, pero esta vez traemos dos invitados que ya habían estado por el canal, así que les agradecemos un montón que hayan vuelto. Pablo además está obsesionado con que tiene el récord de momento el vídeo más visto, Sí, así que esperemos que supere las expectativas, ¿verdad? exacto. Eso espero. Vamos a tratar otra vez varias temáticas y lo ideal es que vayan dando su opinión y vemos a ver si llegamos a conclusiones comunes, ¿vale? Genial. Venga, pues para empezar, quería proponerles el tema de proteccionismo contra libre comercio. ¿Qué opinan? ¿Qué sistema es mejor? ¿Pros y contras? Todo No tuyo, sé. Miguel. Qué listo es, ¿no? Bueno, al final yo creo que es también dependiendo la producción interna, ¿no? A nivel general, digo yo hablo, por ejemplo, el caso, vamos a llamar indirectamente aquí en Canarias, por ejemplo, el plátano. Vamos a meter, yo creo que tiene que haber una protección porque competir, por ejemplo, como está pasando muchas veces, llegas a este rubro, llegas aquí a un precio y viene de otras partes mucho más económico, pues lamentablemente la producción aquí no puedes compararla, ¿no? Igual que el tema del vino. El vino de aquí no puedes comparar las Porque tú lo que extensiones. dices es que sí te parece bien que haya cierto En ese caso, sí. proteccionismo cuando hay productos a lo mejor que son muy claves para la economía de un sitio. Claro, claro. Y a ver, el caso del vino, tú no puedes competir. La gente dice es que el vino Rioja o otro es mucho más económico. Claro, pero es que las extensiones no puedes comparar Península con la zona de aquí de isla. Entonces, yo creo que esa parte, para mí, mi opinión, debería haber ciertos productos con una protección. No todos, pero sí ciertos productos. Hablamos de productos y de servicios. Bueno, mi opinión, yo soy siempre más de la tendencia liberalista. Creo que el mercado se autorregula. Básicamente, tanto los servicios como los productos, pues dependiendo de dónde vengan y a dónde vayan, pues creo que se pueden autorregular por sí mismos. Y sin embargo, creo que a medida que el gobierno, que las instituciones comienzan a establecer una serie de restricciones, es donde ahí se empieza a generar un proteccionismo estatal, por así decirlo, o gubernamental, que dificulta el liberalismo, efectivamente. Entonces, yo creo que debemos, o mi opinión es que la tendencia al liberalismo es mucho más interesante para generar riqueza y para generar negocio en todos los ámbitos. Puedo estar en parte de acuerdo con Miguel en una serie de proteccionismo, pero creo que si esos productos eh, son de mercado local, bueno, el vino, yo estaba pensando, por ejemplo, en el plátano. Yo creo que un plátano canario en calidad a un plátano en comparativa con Brasil, por ejemplo, pues ya solo los costos de transporte, los costos de la importación, los costos, hace que este plátano sea mucho más costoso que el plátano canario. Entonces, muchas veces establecemos subvenciones, tarifas, ayudas al plátano y se convierte en una especie de circo en el que todo el mundo especula, ¿no? Con esas ayudas y con esas... sin embargo, si hubiese un libre comercio, estoy casi seguro que el plátano canario sería más barato y más vendido que si no estuviese subvencionado, apoyado, etc. De todas formas, para que quede claro, proteccionismo es establecer un arancel o subvencionar al de aquí con productos para que compitan en igualdad de condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo tengo una mezcla un poco de los dos, ¿no? Porque si nos vamos a la idea del proteccionismo en sí, la idea lo que intenta es que un producto que tenemos aquí se perdure y que podamos seguir produciéndolo, ¿no? E intentar proteger esa industria. Vale, la idea es buena. El problema es cómo se está consiguiendo, ¿no? Si nos vamos a las dos fases que dices tú, o bien aranceles o bien subvenciones, aunque la idea me parezca buena, la forma de llegar a ese proteccionismo me parece mala, porque si yo estoy poniendo un arancel al de fuera,
tenemos que entender que al que estamos perjudicando es al consumidor. Por eso ahí me posiciono más en la idea tuya. Es decir, si yo quiero un producto que aquí en España se fabrica y se vende a 10 euros, porque con los márgenes que tiene lo tiene que vender a 10 euros, y si yo como consumidor ese mismo producto lo traigo de China, me vale 5 euros, el proteccionismo ahí lo que haría, por ejemplo, es poner, pues hay un arancel, un impuesto al producto de China de 5 euros para que valga lo mismo que el de aquí, ¿entiendes? Y va a haber a igualdad de condiciones, pues los dos valen 10 y a mí como consumidor me va a dar igual y seguramente tiro por el producto de aquí. Eso está mal porque yo al final podría haber conseguido ese producto por 5 euros. Entonces, el consumidor final se está viendo perjudicado en ese sentido. La subvención también me parece mal, porque si le tengo que dar 5 euros a este para que tenga que competir con el de fuera, también es injusto, porque ¿de dónde sale esa subvención? Al final a lo mejor te lo estoy quitando a ti para dárselo a él, y porque su industria es más valiosa que la tuya. Entonces, también ahí me parece injusto. Si a lo mejor hablamos desde el punto de vista que dices tú, de una mejora en calidad, tú por ejemplo dices, pues seguramente el plátano de aquí es mejor que el de fuera, o lo que fuera, no ¿no? tiene que ver, exacto. Y eso hace que el consumidor aprecie que tiene un valor añadido. Pues fomenta que el producto de aquí tiene unos estándares de calidad superior y que eso le dé un valor añadido, que el de aquí diga, pues mira, no me importa pagar 10 euros por este en vez de 5 por el de China, porque a lo mejor ha pasado unos controles mayores. O lo que pasa con la agricultura, que viene a lo mejor de Marruecos, ¿no? Lo que se estaba comentando, pues en Marruecos no tienen una serie de medidas que aquí sí tiene que cumplimentar el campo y por tanto producen más barato y lo compramos aquí más barato. Oye, pues una medida de proteccionismo me parece o fomentas y impulsas de manera que a lo mejor, oye, vamos a quitarle barreras fiscales a la gente de aquí, vamos a hacer que paguen menos impuestos y así se potencian y son más Claro, es que este también es competitivos. un punto muy importante. Es decir, uno como, o sea, ¿cuál es la mejor forma de ayudar? ¿Dar o quitar? Es decir, yo creo que es mucho más positivo para el liberalismo, Quitar impuestos. exacto, es decir, Exacto. facilitar las cosas, que te lo complico mucho y encima te doy 5 euros. Oye, no, mira, quítame Efectivamente. todos los problemas, házmelo Sí. fácil y ya tengo la barrera de entrada, la tengo mucho más sencilla. Porque complicar las cosas a nivel burocrático, a nivel de documentación, a nivel sanitario, y después, nada, encima te voy a dar 3 céntimos por kilo. Pues mira, a lo mejor es mejor que me quites todas las barreras que me pones a nivel documental, que tengo que tener, que tengo que cumplir, que tengo que llegar, que tengo que... Y házmelo fácil, ¿no? Yo creo que eso también es un punto Sí, importante. eso es clave también. El tema de la burocracia aquí, sabemos cómo funciona en todas las áreas y es bastante lento en todo. Además, tú Pero, tienes el contraste de haber visto cómo funciona mm, en otros lados el comercio y cómo funciona aquí. Entonces tú sabrás que aquí está todo súper regulado y que a veces eso también complica la competitividad. Sobre regulado, sobre, sí. desde mi Totalmente. punto de Vale, vista. pero les voy a dar otro punto de vista, ¿vale? Porque yo considero, yo soy contra regulación, pero en este punto en concreto yo estoy en contra de lo que la mayoría de las veces están diciendo. Te explico por qué. Yo creo que hay ciertos sectores que son estratégicos, como puede ser la alimentación, como puede ser el transporte, como pueden ser las comunicaciones, que tú tienes que proteger. Y te explico por qué. Porque si no, te llega un Ryanair, te hace dumping, te baja los precios, elimina todo su competencia y luego te sube los precios. O te llega pues el equivalente en alimentación, el equivalente en transporte. Entonces, hay ciertos sectores en los que tú tienes que protegerte. Vale, pero volvemos a lo mismo. La idea de protegerte está bien, el problema es cómo. Tú, la manera de protegerla debería ser que que el producto que se produce aquí sea más competitivo y por tanto ya valga más. Es decir, si yo consigo que mi producto de aquí por sí solo o sea más barato o sea mejor en calidad, ya no necesitas ponerle ninguna barrera. Es decir, una aerolínea, ¿no? Pues vamos a conseguir que la aerolínea de aquí sea lo suficientemente competitiva como para que no tenga que tirar de la de fuera. Sí, pero si no lo es y en Claro. calidad igual al de fuera y tú no proteges al de aquí, cuando venga el de fuera y te haga dumping y te baje los precios por debajo de su coste y el de aquí no pueda competir y Pero ahí también hay una arbitrariedad, porque ¿qué sectores consideramos estratégicos? ¿Quién los juzga? ¿Por qué ayudo a un Pero está sector y a claro, otro pero no? pasa igual con el vino. O sea, tú no puedes comparar un vino, como estabais comentando, que tienes aquí una cantidad, digamos, limitada de producción, Ujú, que por eso se encarece. Es como lo que sabemos nosotros mismos con nuestra área, ujú. ¿no? Lo que es oferta y demanda. Oferta y demanda. Entonces, vamos a comparar hectáreas mucho mayores en península, obviamente el vino baja de costo. O sea, yo no es lo mismo que produzco una cantidad a que pueda producir aquí limitaciones con respecto a eso.
Entonces, claro, yo creo que yo en esa parte pienso que debería haber, obviamente, pienso también que hay un liberalismo con otros productos, pero también hay que haber una protección, mi opinión, ¿eh? Con respecto, también tiene que haber una supervisión, ¿Y no crees de que el saber a quién se le hace la ayuda y consumidor, por qué. claro, y no crees que el consumidor entendería, es decir, oye, el vino ahí es más caro de producir, es diferente, tiene unas cualidades distintas, tiene otras características, si yo lo quiero consumir tendré que pagar más? Y es entendible, yo como consumidor diré, si quiero algo distinto y entiendo que hay una escasez, pues entiendo que hay que pagar más. Pero ¿cómo te comes tú que yo, cuando estuve en Galicia 2 años, era más económico el plátano de Canarias que el plátano No, comprándolo aquí? eso sí que no tiene sentido, eso sí Entonces, que ¿dónde te comes tú no hay eso? por dónde O cogerlo. sea, a mí alguien que me dé el porqué o el motivo de cómo un plátano canario era O, más económico o, en Galicia que Yo comérselo en también cuando Canarias. o te estaba pongo otro viviendo en No ejemplo. Madrid entiendo. lo vi Todos los también. años vemos noticias de se tira no sé cuánta producción porque hay exceso Exacto. y luego el precio en el supermercado no No baja. baja, no baja. Cada día está mucho más Claro, pero alto. entonces no es un problema de eso no es problema de un Es que también proteccionismo. entendemos los Obviamente mercados, que no. es que Obviamente que entendemos los no. mercados como si fueran economías perfectas que solo intervienen en oferta, demanda y tal, y intervienen mil cosas más, hay muchísimos más Pero es intereses. que los factores que intervienen son los que están diciendo Pablo, regulaciones, tienes que llegar a estos límites, tienes que utilizar este tipo de productos. Exacto, desde mi punto de Mi vista, punto. en estas cosas no hay un blanco y un negro, es decir, no es o todo liberalismo o todo proteccionismo. Exacto. Creo que hay sectores en la economía de cualquier país fundamentales, por ejemplo, aquí estabas hablando hace poco, el transporte está subvencionado en Canarias, al ser una región ultraperiférica, pues tenemos un proteccionismo. No tanto a una empresa, sino a un sector, ¿no? A una Ujú. industria, en Correcto. este caso el transporte. Yo, por ejemplo, ahora cambiando un poco el tercio, yo sí que estoy muy de acuerdo, por ejemplo, el proteccionismo a nivel medioambiental, con los recursos que utilizamos para, más bien, para ser concreto en el sector turismo. Es decir, ya lo hablamos la última vez en mi podcast. Creo que es fundamental proteger lo que nos hace ser Ujú. una primera potencia mundial. Entonces, si tú tienes... Claro, tú vas más al tema de conservación, ¿no? De que sí, eso sea sostenible. exacto, O de sea, ayudar para eso, autoprotegernos, claro. exacto, Efectivamente. autoprotegernos para que esto sea durable en el tiempo, ¿no? Exacto. Yo creo que si lo sobreexplotamos como cualquier cosa, y ahora la empresa familiar se está dedicando al sector del pescado y en África, toda la costa africana, desde Mauritania, desde Marruecos hasta Senegal, todo el mundo se queja de la escasez de pescado. ¿Y por qué es? Pues porque hemos pasado de pescar artesanalmente a monstruos de Masificar. barcos que Sí, sacan toneladas de claro. pescado y que, o sea, ahí la industria pesquera hoy en día, por ejemplo, son barcos de miles de toneladas con un tubo que aspira y Madre mía. aspiras todo. O sea, desde piedra hasta pescado, de Sí, lo que pequeñitos, venga. grandes o de lo que veas, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto llevado al sector del turismo en Canarias, pues sí creo que se debe establecer unas medidas proteccionistas, pues con el clima, es decir, con el En medio ese ambiente. sentido, sí, pero ya ahí no nos vamos a ponerle unos aranceles, o bueno, o sí, porque a lo mejor puedes decir, oye, pues al turista que venga y disfrute de lo que hablábamos la última Como vez, se está haciendo ahora. oye, pues una tasa Es lógico. turística Vas a para Sevilla y esto. entra a la plaza En tienes ese que pagar. Vas sentido, al sí Teide lo y debes veo pagar bien, sí también. lo veo bien. Claro. Pero porque al final, lo que estamos hablando también de, no es una producción, tú no estás vendiendo un tornillo que lo vendo y hago otro, tú estás vendiendo un clima, un ecosistema, Exacto. una playa. Si la playa te la cargas, no haces otra playa, ya la jodiste. Ujú. Entonces, ahí sí entiendo esa... Yo, para finalizar mi punto, yo creo que hay que ser liberalista en el sector de la producción y proteccionista en el sector de los servicios. Ujú. Es mi visión, un poco con mucho, Mm. se podría entrar en mucho detalle y seguro que me equivoco y que no, como decía antes, no es blanco y negro, pero creo que hay sectores en los que se puede ser proteccionista y otros en los que se puede ser más liberalista. Sí, yo pienso igual. O sea, el tema de producto que, mi opinión, tú hablas de servicio producto, yo creo que en ambas partes Ujú. puede haber una acotación de equilibrio, ¿sabes? Dependiendo qué, protegerlo o hacer un tema de liberalismo. Y al final ahí también no tengo claro, porque la idea es buena, es decir, si la idea es que la industria de aquí se sostenga, la idea es genial. Lo que no tengo tan claro es la manera de conseguirlo, cuál es la Exacto. mejor. Porque al final, lo que te digo, las subvenciones me parecen injustos, lo de subvencionar a unos y a otros no, porque alguien cataloga que ese sector es más estratégico. Y los impuestos al de fuera también me parece que perjudican al de aquí. Pero sí coincido en que la idea
de fondo es buena, ¿no? Y otra cosa que se me acaba de ocurrir, que tampoco fomentas la innovación en la empresa, porque si hagas lo que hagas, te van a igualar con el precio del más competitivo de fuera. Por ejemplo, ahora que dices lo de la innovación, lo podemos vincular también, por ejemplo, a los sectores cuando hay privatizaciones, ¿no? Privatizaciones versus servicios públicos, que también ahí vemos que hay un factor de incentivos, ¿no? De por qué a lo mejor cuando unas empresas lo llevan, empresas privadas o empresas públicas, porque unas funcionan mejor que otras, que podemos, ya que estamos, no sé qué les parece que hablemos de ¿Tú me eso. puedes decir alguna empresa pública que funcione bien? Ninguna, por eso yo mi punto... Loterías y apuestas del Estado. ¿Eh? Es rentable, ¿eh? Sí, la única, La o única. tienes más. No, ya está, no hay más. Yo tengo una que funciona muy mal, Correo, por ejemplo. El Sí. otro día estaba leyendo un artículo, Correo cuenta con 55.000 personas y se ausentan diariamente 5.000. ¿Cuántas tiene? 55.000. O sea, el 10% se nacional. ausenta. O sea, 5.000 personas de correos no van a trabajar todos los días. Parece alucinante. Y eso no pasa en la empresa privada. Claro. Claro, o sea, Y da pérdidas. Yo creo que he dejado clara mi postura, ¿no? sí, pero también hay ciertos servicios que no son rentables para el sector privado, curar ciertas enfermedades, ciertas rutas de autobuses, que si no lo cubre el sector público, hay gente que se queda al margen. Sí, vale, en eso puedo estar de acuerdo, pero entonces no hacemos una empresa privada para ser rentable, sino por necesidad. Claro, pero entonces te van a decir que, con razón, bueno, no, con razón no, te van a decir que entonces el sector público que está para cubrir todo lo que no es rentable. Todo lo que no es rentable y necesario. Al final, Porque si es rentable, se lo damos al sector privado. claro. Yo estoy de acuerdo, sí. El sector privado hace lo que es rentable. Por eso, y que la empresa pública se coma todo lo que no es rentable. Innecesario. todo lo necesario que no es rentable. Es decir, al final las personas nos movemos por incentivos. Nos Ujú. guste, nos suene mejor o nos suene peor. El objetivo de una empresa es tener beneficios. Si yo no tuviera beneficios, cierro la empresa. Ujú, Para tener beneficios, yo tengo que hacer que mis clientes estén contentos y me los consuman. ujú. Y para que mis clientes estén contentos, mi servicio tiene que ser bueno. ¿Qué pasa si nos cargamos la parte del objetivo barato. del beneficio, ¿no? Si mi empresa no tiene que dar beneficio, yo no tengo incentivos a hacerlo bien, no tengo incentivos a que el cliente esté contento, y a la empresa pública en ciertas ocasiones le pasa eso, que no tiene incentivos a hacerlo bien. Es decir, ¿qué hace con el ejemplo de correos, ¿no? Puede ser un incentivo altruista, ¿no? De que mucha gente que esté trabajando ahí tenga vocación y diga, Sí, oye, yo obviamente. quiero hacerlo bien. Pero una cosa es querer y otra cosa es lo que pase, ¿no? Entonces, tú sabes que en la empresa privada lo haces bien o te vas fuera. La empresa pública, si no te vas bien, bueno, lo siguen A lo sufragando. mejor lo que hay que cambiar no es la privatización, sino el concepto de empresa estatal. Pública. Sí, Eso es la clave, porque tú tendrías que decir, oye, si la empresa pública no da beneficios, fuera, y ya está. Para que veas que tienes un incentivo para que esa empresa dé beneficios. Y te garantizo que si tú dijeras, empresa pública que durante 2 o 3 años de pérdidas, cierra. Seguro que se hace todo lo posible para que esa empresa por sí No, sola y sea yo un rentable. poco más yendo otra vez al punto de Kumar. Yo acepto que hay sectores y que hay empresas que no van a dar, ¿vale? Pero de ahí a una mala gestión hay un amplio margen. Es decir, Que oye, debería ser yo puedo, castigable. exacto, yo puedo tener una empresa que no me genere beneficio, pero una claro. empresa sostenible, una empresa donde los empleados acudan a su trabajo, donde se cumplan objetivos de, pues, por ejemplo, hablando del sector de la salud, pues oye, objetivos por operaciones. Oye, yo no soy rentable, pero el año pasado hice 100 y este año ya voy por 120. Claro, Lo que no puede ser, como esto es público, así son 100, y si son 60, 60. Y yo creo que entonces, donde está el punto, donde está el quite, es cambiar el concepto de empresa Yo creo que pública. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, con el tema de la parte del deporte, con el tenis, trae una empresa pública y lo que él dice, o sea, a mí me decía, yo realmente nuestro objetivo principal es servicio a la gente del municipio, ¿vale? Servicio deportivo. Entonces, ¿qué es lo que me decía? Y a mí me da igual si esto no genera beneficio, pero que no genere pérdida. O sea, fue una manera muy consciente de cómo llevar lo que tú dices, ya va el formato de cómo llevaron ellos esa gestión pública por medio deportivo. Entonces, a mí me parece más consciente la fórmula. Así, bueno, no, esta empresa no está para generar beneficios, pero sí queremos un servicio adecuado para todas las personas de aquí del municipio, pero pérdidas no queremos. O sea, yo todos los meses tenía que afinar mucho el tema de las clases, por ejemplo, para que cada mes estuviera regulado. Por ejemplo, yo me pongo el ejemplo, un grupo que de repente era para que fuera rentable, porque todo está calculado,
tenía que tener 6 alumnos. Y si ya tenían 4, me decían, ese grupo no se puede abrir. Tenía que abrir hablar con los demás alumnos y decir, mira, ahora mismo el mes que viene ese grupo no se abre. Y le explicaba. O sea, eso me parece una manera consciente de enfocar la parte pública. Ahora el despilfarro ya es una cosa que ya no se debe. Y yo creo que, por ejemplo, hay una crítica que tiene que ser a nosotros mismos, cultural. ¿Por qué? Porque o sea, el concepto de empresa pública no me parece que esté mal. Lo que me parece que está mal es el concepto de empresa el modelo. pública ruinosa. Es decir, correcto. nosotros somos poco críticos y parece que como estamos acostumbrados a pagar impuestos y que durante muchos años mucha parte de esos impuestos se gestionen mal, parece que no nos duele, pero al final estamos echando euros Totalmente. a una empresa con un agujero y se están yendo el dinero por ahí, que al final lo ponemos nosotros. Sí. Ahora, si nos vamos a modelos de empresas públicas de otros países, que no digo que sean ejemplo en todo, pero por ejemplo, si nos vamos a Aramco, que es la empresa número 1 petrolera de Arabia Saudí, es una empresa estatal y es una de las empresas que más dinero genera en el mundo, una empresa petrolera que es top en capitalización bursátil, que incluso es una empresa estatal que cotiza en bolsa, que va genial, que tú tengas una empresa estatal que da superávit, harías que con ese beneficio se lo puedas reintroducir a la sociedad. Es decir, si yo hiciera que Correo sea una empresa top, podría vender servicios de paquetería a otros países y con ese dinero pues doy más servicios a los ciudadanos y les recorto impuestos. Eso sería un modelo genial. Entonces el concepto de empresa, si yo tuviera una empresa de transporte genial, amplío esa empresa de transportes a otro país, lo consumen y ese beneficio se lo reporto a mis ciudadanos. La idea así puesta es maravillosa. Pero no es la realidad. Claro, pero si en otros países funciona y otros me pueden decir, no, mira, pero es que es una empresa petrolera y claro, es muy fácil, picas el suelo. Pero tú has visto lo que es una empresa. Tú eres de Venezuela. Pero Venezuela pasa lo contrario. Tú estás hablando el ejemplo de Anábico. Ejemplo venezolano, la empresa PDVSA que es estatal y cómo la llevaron, o sea, estando en uno de los primeros del mundo, son las mayores reservas que hay mundiales, no de Latinoamérica, del mundo. Y cómo es posible que de la mano que la llevan esté como esté el país. Entonces, ahí te das cuenta. Y también, si no me equivoco, uno de los mayores fondos de inversión es el Fondo Soberano de Noruega, ¿no? También. Que es inversiones, sí. Pero eso es, por ejemplo, eso iría con el modelo de seguridad social, ¿no? También. Pero antes de pasar al modelo de seguridad social, contras, que date cuenta, una empresa, sí, pero yo creo que es por eso, que es cultural también. Al final, yo creo que aquí le exigimos menos y no pasa nada. Al final, tú vas a PDVSA, aunque ahí es por imposición, ¿no? Y por dictadura, que ahí ya cambia la cosa. Pero, y no es que le puedas exigir de todas formas, aunque quisieras, ahí a lo mejor es más complicado. Pero ¿qué ha pasado con una empresa que podría ser número 1 a nivel petrolera? Que como todo se sufraga a base de impresión o no hay un interés, no hay un interés porque si la empresa va mal, al final al dictador de turno no le afectan nada. Y la empresa se va deteriorando, la infraestructura se va deteriorando, no hay mantenimiento, no hay incentivos, que es lo que volvíamos. Las personas nos movemos por incentivos. Te vas a otros países que seguramente, aunque sea una empresa estatal, el príncipe, el rey, el emir de turno, lo que toque, porque desconozco cómo funciona, pero seguro que tiene intereses económicos o tiene invertido en la propia empresa. A lo mejor un porcentaje es estatal, pero un porcentaje es de él. Entonces, yo creo que el fondo de todo lo que tú hablas es lo que hablaste antes, la mentalidad como país. Aquí se ha instaurado lo público, sí, tienes que estudiar, pero después es retiro indefinido y eso no es así. La vida no es así, la vida no es estudiar un examen, sacarlo y después sentarte, ¿no? Hace poco, no he seguido mucho la noticia, pero creo que van a empezar a hacer exámenes a los funcionarios para continuar con su puesto, para revalidar el puesto. Esto me parece una medida buena, hay que ver también cómo se ejecuta, porque esto es como todo, no es lo mismo hacer un examen tipo test que ver de verdad qué trabajo se ha hecho, qué es lo que se quiere hacer, si tiene las cualidades aptas para el puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es un poco, el problema de todo el fondo es el concepto de lo privado y de lo público. La gente piensa que lo público, como es de todos y es de nadie, pues da igual, y sin embargo el privado
el que tenga empresa lo Cuida sabe, más, se sí. cuenta hasta el último céntimo. Es decir, hasta la botella de agua, si en vez de 0,80 la podemos comprar a 0,77, la vamos a comprar a 0,77. Y en lo público da un Da lo mismo. poco igual. Entonces lo que deberíamos tender es a castigar al que no, o penalizar el gestor de lo público que no vela por ese beneficio, Porque el porque... público, esa es la función principal, gestores. O sea, Exacto, son administradores de un dinero que no es de ellos. Es exacto. como cuando a mí me da gracia que te dicen, el alcalde tal hizo tal cosa. No, no lo hizo él. Lo hemos pagado O todo, sea, pagó todo. O sea, lo no que él ha lo hizo él, decidido. que lo ha decidido. Y obviamente es la posición de él, pero obviamente es un dinero que no es de la mano de él. Entonces, eso es importante. Lo que toca decir, tiene que ser un buen gestor. Hay que buscar a nivel estatal, a nivel público, gerente. O sea, gente que realmente tenga mentalidad de empresario. Esa Efectivamente. es la función. Otra crítica también es que hacen encargos de gerentes de empresas públicas personas que nada tienen que ver con la actividad. Porque si nos vamos uno por uno a las empresas más grandes del sector público, veremos que no son... Si pasa hasta con los ministros. Por O sea, eso. Exacto. Por eso digo que el fondo del problema es mucho más profundo. Mm. ¿Cómo cambiar esto? Pues habría Ahí que sí estudiarlo que es bien. la tecla que no sé cómo Sí, tocar, cómo lo hay que cambiamos. estudiarlo bien y ir muy a lo profundo del tema. Pero yo creo que lo más complejo de todo es cambiar esa mentalidad que se ha instaurado, porque es lo que arrastra todo el resto. Mm. Bueno, hasta ahora todas las empresas públicas se financian con impuestos. Y si la gente se va de España, no se recaudan impuestos, por lo menos de esa gente. ¿Qué opinan ustedes de irse del país? ¿Qué te ha dado a lo mejor? Imagínate que tú has estudiado en un colegio público, una universidad pública, y cuando ya te puedes incorporar al mercado laboral y aportar a la sociedad, te vas del país. ¿Ustedes lo ven bien, mal? Yo lo veo fantástico y es lo que hago. Básicamente porque España no reúne las condiciones ni para el emprendedor, ni para el empresario. El otro día oía tu conversación con Nelson. Ujú. A mí me parece fantástico pagar impuestos, creo que es necesario porque, oye, yo tengo una empresa de camiones. Pues, mis camiones van por las carreteras, ¿no? Si no pagas impuestos, pues lo mismo tendría que ir por tierra. Claro. Entonces yo estoy de acuerdo en pagar impuestos, pero cuando todo se convierte en excesivo y no solo los impuestos, porque a un empresario no solo le molesta los impuestos, a mí personalmente mi problema no es el porcentaje que me quitas, es las miles de trabas en todos los ámbitos, en todos los sectores, a nivel burocrático, a nivel de concepto, de estructura, que te impone el Estado de forma, con mis perdón, estúpida. Es decir, oye, una persona que quiere salir para adelante no tiene la necesidad de... Hace poco hemos empezado a hacer otra sociedad en el grupo familiar. Llevamos prácticamente 2 semanas para conseguir los permisos sanitarios, los permisos de importación, los permisos de... Te quitan las ganas. O sea, y además, Totalmente. a lo que voy, que es la parte, o sea, yo creo que es importante tener el control de todo eso, ¿no? Pero voy a la burocracia, es decir, oye, hoy en día, con la tecnología que hay, debería de ser muy sencillo para una persona darse de alta en un registro sanitario, activar su banca online, activar su firma digital, y sin embargo, todo en este país, o por lo menos en mi impresión, se complica. Y digo mi impresión porque por suerte, he podido trabajar en otros países. Es verdad que es África, que es otro continente más subdesarrollado, más todo lo que tú quieras. Pero en África, si tú tienes un problema, lo solucionas. Aquí tú tienes un problema. Ahora mismo, por ejemplo, la semana pasada, hemos enviado una carta a la Delegación de Sanidad Exterior y se pasa la pelota. Y el de aquí se lo pasa al de Las Palmas, y el de Las Palmas se lo pasa al de Madrid. El de Madrid dice que eso está en la web. Cuando entras en la web está bloqueada. Entonces el que desbloquea la web es un informático y está subcontratado por un programa de subvenciones del gobierno regional que depende del estatal. O sea, es una barbaridad. O sea, es que no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Entonces, para mí, resumiendo mi postura, hoy España no tiene las condiciones para que un emprendedor pueda salir adelante. Totalmente. Básicamente. Totalmente. Y yo creo que eso facilita, o por lo menos a mí me motiva a irme fuera, a pagar mis impuestos fuera, y cuando estoy aquí los pago aquí sin ningún problema, pero si puedo, me voy fuera, porque si tengo otros países limítrofes que me facilitan y que además encima me reducen el porcentaje de impositivo, ¿qué hago aquí?
Sí, pero tú decías antes que el porcentaje no influye. Y yo tengo un montón de colegas que viven, algunos viven en Suiza, otros se han ido a Dubái, a Portugal, y todos ellos tienen en común que si el porcentaje que pagaran en España fuera razonable, todos ellos estarían deseando volverse, porque como aquí no se ve en ningún sitio. Ahora, lo que yo no entiendo es, ¿por qué no hay una persona? Porque toda esa gente es gente que genera más de 100 cada año, que si se vinieran a España y tú le pones un 20% de impuestos, te dejan 20.000 euros cada uno en impuestos que no los están dejando en otro país. O sea, ¿por qué no hay unas políticas, unas medidas que incentiven que toda esa gente vuelva a cotizar en España? Hombre, porque al final yo creo que también nos movemos por un discurso, ¿no? Y también hay que entender que el juego de la política, aunque yo en la política siempre he visto gente que realmente tiene vocación y que quiere hacerlo bien, Totalmente. pero hay mucha gente que no, y que está porque es una vía de negocio o que se han pervertido durante el camino, que entraron Eso te iba con a una... decir, yo creo que Exacto. la Que- fase es esa. que- Porque todo el mundo antes es muy bueno, pero que después... entraron con buenas ideas, vieron cómo funciona, el sistema es un poco complejo y se le va Al la final, idea, es ¿no? un vicio. Al final es un vicio una persona que esté hablando de ese tema 20 años en una silla, al final termina Y, enviciándote. y que luego dices, ¿y ahora qué hago fuera de mi silla? Claro. Sí, pero... ¿Sabes? Vale, pero yo llegaba a la conclusión, o sea, yo antes pensaba, digo, vale, si alguien llega ahí y te dice, yo voy a bajar los impuestos, y bajando los impuestos, las empresas contratan más, y bajando los impuestos, traigo empresas extranjeras, y traigo emprendedores del extranjero a que vengan aquí y que los de aquí no se vayan. Y es que voy a recaudar más, va a Vale, favor de mis Pero yo creo intereses. que Vale, esto pero- entra otra vez dentro de lo que hablábamos antes. Esto es una estructura muy compleja que cuando tú metes algo en los presupuestos generales del Estado, para después para sacarlo, es mucho más difícil. ahí Es decir, tú creas un ministerio de igualdad, por ejemplo, ¿no? Que es súper divertido este ministerio, ¿no? Sí. Entonces tú creas el Ministerio de Igualdad y a este ministerio le tienes que aportar una partida, ¿no? Presupuestaria. Después, para quitar esa partida presupuestaria, es ya no la infinitamente más la puedes difícil quitar. que mandarle 1.000 millones más. Entonces, te metes en un bucle que Y cuando ahí- tú llegas, y- porque se le reprocha muchas veces al PP que nunca ha modificado ninguna ley que ha hecho el PSOE? Porque no es tan fácil, porque te metes en el bucle, entras y tienes 4 años. Y 4 años le quitas entre lo que entras, entre las elecciones, entre lo que sale, problema- navidades y carnavales, y es que se te quedan 2 años y medio de El legislatura. gran problema es que somos cortoplacistas 1000%. y lo que tú dices es clave. Tú entras un periodo de 4 años y lo que tú dices es interesante porque dices, oye, recaudarías más. Vale, pero esa recaudación, ¿vale? Se tiene que traducir en medidas y para que esas medidas trasladen su efecto, ¿vale? Seguramente no pasan 4 años, pasan más. Sin embargo, los efectos a corto plazo sí son mucho más adversos. Porque si tú me dices, oye, si yo recorto y reduzco impuestos, vale, mi partida de gasto es esta. Si yo ahora voy a recaudar menos porque les voy a reducir los impuestos, seguramente eso haga que los ciudadanos tengan más renta disponible, que la aprovechen para sus inversiones, que a largo plazo crezcan. Pero la realidad es que todo este gasto no lo voy a poder sostener hoy. Y a alguien le voy a tener que decir que le quito su ayuda, que esto no puede ir aquí. El gasto público en sí de la administración es muy difícil de tocar, el funcionariado, todo lo que hay es muy difícil de tocar. Y al final son votos. Y hay que entender cómo funciona la... Sí, pero son muchos temas. Yo también parto, como dice él, también aparte de eso, la parte burocrática. Que vas a hacer un negocio y aquí es, o sea, sin muy lejos, tú lo sabemos lo que estábamos con tema de traspaso, tú vas a solicitar la licencia de apertura y cómo puede ser que tarde 8 años para que te llegue la licencia de apertura. O sea, la gente a veces se asombra cuando tú tienes 1 año, 2 años y una persona quiere coger el traspaso y te dice, no, pero no, quiero la definitiva. No, eso aquí no lo vas a coger. Sí, sí. O sea, deben esperar un montón. Entonces no te lo entienden. A Y ver, después es curiosísimo, es muy No entiendo gracioso. eso. Mi familia se está construyendo una casa y hay una ley que dice que la administración pública te tiene que responder en 6 meses. Pero no hay ninguna administración pública que cumpla esa ley. No. Pero ninguna. Nosotros llevamos esperando 2 años por una licencia de obra mayor. bueno, nosotros estuvimos pendientes con una promoción de unos pisos que ya estaban vendidos y pendientes de licencia de habitabilidad y Ujú. primera ocupación. Y una vez acabado el edificio tardó 1 año o 2 años. Claro. Y tú me dices, no, ¿y por qué me voy a Portugal? Claro. Pues yo creo que está claro. Tanto Y si impuestos como todo. encima de toda la burocracia, en vez de un 25 me ofrecen un 15,
más rápido O todavía. sea, blanco y en botella. Hay Esas veces son. también que cuando tú escuchas la crítica te dicen, no, es que es insolidario con los demás, aunque esa es lo que más gracia me hace, como si al final vivir en un sitio fuera una cuestión de solidaridad, ¿no? Que podría irme yo a vivir donde me dé la Claro, gana, ¿no? totalmente. Imagínate que tú, por ejemplo, cuando te moviste de Venezuela te hubieran dicho que no te vayas porque es insolidario, que tienes que Claro. contribuir, Perfecto, ¿no? que eso es curioso esto, porque yo hablamos el fin de semana con los amigos y en mi época, a los 17 años, a pronto ir a la universidad y nadie pensó, o sea, nunca, tú preguntas a un chico de la edad de nosotros, adolescente o saliendo de la universidad, todo era, queríamos trabajar en Venezuela. Ujú. O sea, nos veíamos en el país, nunca nos vimos fuera del país. Se decía, no, yo para trabajar aquí, es verdad que había muchas transnacionales, hay muchas oportunidades dentro del país con muchas buenas condiciones. ¿Qué pasa ahora mismo? Yo, mi hijo que tiene 17 años, tú le preguntas y ya se ve en Suiza, en Bélgica, en Noruega. Digo, Es joder, que, o sea, o sea, tu pregunta es inteligente, pero yo creo que hay una pregunta más inteligente todavía. Oye, ¿es insolidario irse? Vale, esa es una buena pregunta, pero oye, ¿por qué la gente se va a Dubái? Es que ¿Por qué la gente se va a Andorra? Yo creo que la pregunta es esa, es decir, Exacto, ¿qué tienen esos exacto. países que los Que atraen? yo no les estoy ofreciendo. Al final es Claro, hacer claro, autocrítica. Yo creo que esa es exacto, Es hacer ¿por qué se van? autocrítica. la cuestión. Partimos de la base que la gente es medianamente racional. Entonces, si tú te vas a otro lado, es porque tiene un atractivo mayor que quedarte. Partiendo de la base de lo que decías tú, ¿no? España tiene un clima espectacular. La comida es espectacular. Todo. Mientras lo mantengamos y no se nos vaya de madre, que ojito, sigue siendo un sitio seguro. Porque de Europa, Bueno, más o menos. pero es que compara cómo está afuera también. O sea, tenemos un sitio a nivel, históricamente, es un país bonito. Estás en Madrid y te vas al norte y parece que estás en otro país, te vas a Andalucía, parece que estás en otro país, o te vienes a Canarias bueno, geográficamente ahí hay más distancia, pero Claro. bueno, vete a Baleares o vete a lo que quieras. O sea, en un sitio muy concentrado tienes de todo, algo que no ves en muchos sitios. Entonces, es darle una contraprestación adecuada a la gente a lo que está pagando. Porque si a mí me das algo que yo digo, oye, pues mira, tiene su sentido, mi sanidad es buena, mi educación es buena, mi seguridad es buena y no hay mal gasto, Ujú. yo creo que a casi nadie le importaría pagarlo y decir, oye, pues mira, estoy pagando un poco más porque hay una calidad superior. El problema está en el sistema. Yo he tenido la suerte de vivir en Mauritania, en Marruecos y en España. Y aunque no guste lo que vaya a decir, el mejor país que funciona es Marruecos. ¿Y por qué? Porque hay una monarquía que ejecuta. Hay un interés final. Aquí nadie tiene interés en lo que decías, el cortoplacismo. Ahí en Marruecos hay unos políticos, hay unos ministerios, pero hay una persona que tiene el interés último. Y esa persona tiene el interés por su pueblo y por su país. Pero crees Y que lo todo, tiene El Sami, es el que realmente. dice la última palabra. Y es el que dice la última Pero ¿y palabra. crees que realmente tiene interés o es interés Lo creo, no, personal? lo veo. Porque las cosas no se creen, no se piensan, las cosas se ven. Pero O sea, el si desarrollo funcionan que... tan bien, ¿por qué se van de ahí entonces? ¿Eh? Si funcionan tan bien, ¿por qué la gente se va de ahí? ¿Quién se va de ahí? ¿En Marruecos? ¿Quién? Hay Coño, gente que aquí, se va, hay un cantidad montón de de gente que jóvenes. Migración de viene. marroquí. Todo el mundo que se va de Marruecos viene atraído por España, no es porque se vayan de Marruecos. Es decir, si en Marruecos hay que trabajar, como en todo país del mundo, pero enfrente me ofreces 400 euros, nacionalidad, ayuda, y ¿qué voy a hacer yo? Yo también me voy. O sea, hay un efecto llamada que la gente no lo quiere aceptar, pero que existe. España está generando con su política de inmigración un efecto llamada. Y en Marruecos solo se va de Marruecos el que aquí también se iría. Es decir, pues la persona que no le gusta trabajar, que no quiere levantarse temprano, que no quiere estudiar y que no quiere labrarse un futuro. En Marruecos hay trabajo, hay oportunidades, hay obras, infraestructuras, y allí lo ves. O sea, lo que ha hecho el rey en los últimos 40 años en Marruecos, eso no tiene palabras. ¿Por qué? Porque hay un interés final. Y ¿Pero tú porque crees que allí, sí vela por la ciudadanía? 1000%. Sí. Y yo soy un extranjero. Tú hablas con un marroquí y es marroquí. El rey no se duda ni una palabra, ¿eh? O sea, ellos tienen Un patriotismo. al rey en la absoluto lo más alto del estandarte. Mm. ¿Pero por qué? Porque es una persona que ejecuta y que de verdad, yo te lo puedo decir porque yo lo he visto, tiene interés. Y se también eje- hay una corruptela tremenda porque ese tío es multimillonario. Sí, o sea, yo no te estoy diciendo que él no tenga sus intereses, por supuesto, Particulares. pero ejecuta.
Es decir, oye, yo ejecuto y doy una mordida, perfecto, pero es peor no ejecutar. Sinceramente, de corazón lo digo. En Marruecos se ve el avance, se ve cómo se desarrolla el país, y yo estoy seguro que Marruecos de aquí a 10, 15 años nos pasa por encima. 100%. A ver, Nos hay pasa una por cosa que encima. sí que hay que aplaudirles, y es que aquí, que lo que tú dices de ejecutar, el tío lo que quiere hacer lo va a hacer, independiente, no va a contar con nadie. Claro, obviamente. Aquí, si estamos negociando y hay que bajarse los pantalones, está claro que se los están bajando. Entonces, en ese sentido, tienen una posición fuerte como país de que tienen un gobernante que no sé cómo de legítimo es, no sé cómo es la situación política de ahí. No, Marruecos sacó en el 2011 un referéndum para establecer la monarquía, si querían una monarquía activa o una monarquía como la nuestra, un poco representativa. Y el pueblo dijo que querían un rey activo. Y el rey ejecuta. Y ese es el problema. Si hacemos una vista un poco a nivel global, las mejores potencias de hoy en día, dígase Arabia Saudí, dígase Emiratos, tienen este tipo Monarquía, sí. De de estructura. mando. Es Ujú. decir, hay una persona, una familia que vela por el... Oye, que esta China. familia y que esta persona China, Tienen aunque es intereses comunista. también, Exacto, que obviamente. esta familia y que esta persona es multimillonaria. Perfecto, pero es que el país sube como la espuma. O- Aquí no, aquí Pedro Sánchez no será multimillonario. O sí, no lo sabemos. No será, pero es que seguro. tampoco se hace nada. Es que no se avanza. ¿Me explico? Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un poco una autocrítica al sistema que tenemos, ¿no? A la democracia o al sistema político que creemos que es una democracia, pero el otro día se hablaba por la televisión, el Europarlamento, los eurodiputados. El diputado, ¿Tú sí. conoces un eurodiputado? No. Sí, yo conozco, yo sí Sí. conozco uno. Albice Pérez. No, a Gabriel Mato. Vale. Sí, pero no me refiero personalmente, me refiero que de los 300 eurodiputados que hay, Sí, que no tiene una representatividad real que digas, este o sea, tío. nosotros no sabemos quiénes son esa gente, ni qué hacen en ese parlamento. No se sabe nada de eso. Y a lo mejor llámenme inculto, pero estoy seguro que el 95% de la población no tiene ni idea de lo que sucede en el Parlamento Europeo, ni las cosas que se deciden, Ni que ni se la mayoría de debate. políticas que se cuestionan allí. Entonces, yo creo que el sistema político, que al final un poco influye en lo que hablábamos antes, de por qué la gente se va, entra o aprovecha unas oportunidades otras en diferentes países, es muy importante. Yo pienso que la crítica de la persona que dice no, eres insolidario o no deberías irte, va más por el hecho de decir, tú has consumido unos recursos, entonces te toca pagar. Lo que pasa es que yo creo que la gente no entiende cómo funciona la hucha, ¿no? Que al final todos pagamos una cantidad determinada que es indivisible, no es que yo pague a una cuenta que va a servicios que van a ir destinadas para mí. Tú pones tu parte y tienes acceso a una serie de servicios que si los consumes o ¿Tú no, crees que un pues Estado es sostenible con más funcionarios que con más sector no, privado? no, Pues no. vamos a ese camino. Entonces, Pero tenemos es que que no es un tema, replantearnos un poco el no sistema. es un tema de solidaridad porque el que te acusa de insolidario es que solo está viendo el porcentaje. Sí. Tú te puedes ir porque ves que aquí no hay seguridad, porque Claro, ves que aquí no hay un hub, no hay gente que que quiera yo te decía emprender, te antes. sientes solo, no. Y que al final no solo eso, sino que yo a ti te digo, por ejemplo, tú tienes derecho a una educación, a una sanidad, a una seguridad, pero tú no estás pagando tu educación de hoy, tú con los impuestos de hoy no te estás pagando la educación que consumiste, sino seguramente tus padres pues pagaron para que tú Exacto. tuvieras esa educación. Entonces llega un punto que tú... Pero ustedes no creen que también es parte de no involucrarse con la política, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente me pasa muchas veces que no, yo no quiero saber nada de eso, pero es que tienes que saberlo. Claro. O sea, tienes que involucrarte a nivel lo que estás hablando tú, quiénes son los eurodiputados, qué es lo que hacen, qué se está planteando, cuál es la política. Tú le preguntas muchas veces y pasa cuando estás en campaña, ¿cuál es el programa? Ni idea. Yo voto por tal, pero ¿sabes cuál es el programa? ¿Qué está planteando? ¿Qué mejoras hay? ¿Qué beneficios tiene el votar por esa persona? Y no lo sabe. Pues yo creo que la O sea, naturaleza la va gente tiene al que revés. involucrarse más a nivel de Yo todo creo el que mucho tema. al revés, ¿eh? Porque los países que más hablan de política son precisamente los que peor van. O sea, tú le preguntas a un suizo, ¿saben quién es el presidente de Suiza, por ejemplo? Ni idea, ¿verdad? Porque funciona tan bien que ni les preocupa la política. No, pero ahí tienen una representatividad ahí que funciona por cantones. Sí. Tienen ellos sí se sienten más representados porque por pequeñas comunidades
mandan a una persona que conocen, saben quién Ok. es, le pueden Sí. trasladar las dudas. Entonces, si yo sé que estoy delegando, imaginemos en Hay Candelaria, confianza, ¿no? Yo exacto. sé que a mí, tú estás muy involucrado o te gusta el mundo político. Y yo conozco a Miguel y por lo que lo conozco creo que es una buena persona, creo que está ahí, que tiene buenas intenciones. Si yo le pudiera delegar mi responsabilidad a Miguel Confía y plenamente, Miguel claro. me representa, yo me quedo tranquilo porque sé que Miguel está velando. Entonces, es una cuestión Claro, distinta. pero es que hoy en día el sistema no es así. No, no, El no, sistema es es todo un lo partido contrario. político que tiene unas ideas fijas y tú si entras en esas ideas, aunque hayan unas que te gusten, otras que no. Es decir, hoy en día la gente no vota por una Compra un persona. paquete de ideas. Exacto. Mm. Entonces, yo creo que el problema de fondo es el sistema político que existe en España, que desde mi punto de vista es un sistema fallido. Y son Y mu- va camino a pique. y son muchos, porque ni siquiera es que hay una penalización si yo te digo, oye, yo voy a hacer esto y no lo hago. O No, hacer lo contrario. no tengo ninguna penalización. No Claro, pasa nada, nada. nada, No nada. pasa No, nada. Pero porque o te tú, vacilan de Sí, que van a hacer porque algo, un proyecto y nunca aquí lo hay dos hacen. conceptos Sí. que tener en cuenta. Una cosa es mentir y otra cosa es cambiar de ideas. Entonces, tú cambias de idea Cambiar y de ya opinión. está. Exactamente. Yo cambio de opinión y no pasa absolutamente nada. No hay ningún tipo de... Mm. Y eso es lo que O sucede. me engañó la oposición. Yo no sé si vieron el otro día la noticia de que PP y Vox votaron a favor de liberar no sé cuántos Como que etarras. se lo colaron en un paquete. Ay, nos engañaron. No sé si lo No, vieron. no lo he visto. Sí. Y votaron todos a favor y dice que les engañaron. Ya está. Y ya está. ¿Y qué pasa? Nada. Al final no hay repercusiones y también entiendo. O sea, a mí me gusta la política, sinceramente. Me gusta, pero no es que me guste en sí el sistema o el funcionamiento, sino que te tienes que preocupar por todo aquello que te afecta. Entonces, como vives en un sistema que eso te afecta, pues te tiene que preocupar. Y yo creo que a todos los ciudadanos nos debería preocupar qué decisiones están. Lo que pasa es que no te acercas por frustración, porque incluso yo creo que hasta, aunque me dé pena, yo creo que la figura del político bueno se ha visto devaluada también por el político malo. Sí, sí. Porque Sí, es que el que más yo ruido creo da, que cuando éramos pequeños y decían, no, este tío es político, lo veías como alguien, mm, es un un tipo, prestigio, es un un prestigio. caché, sí. Y ahora dices político y ¿qué te viene a la mente? Connotaciones Negativa. diferentes. Que repito, no todo el mundo es igual, es Totalmente, un exacto. sistema... Pero yo voy a lo de antes. Es decir, oye, el político roba desde tiempos inmemorables. ¿Sí o no? Ujú. Oye, a lo mejor el problema es el sistema. Obvio, es sea, que eso está claro. A ver, si todos los políticos durante los últimos 50 años han robado, es porque el sistema está hecho para robar. Y Ujú. porque las personas que llegan ahí por X o por B, se podría hacer un estudio, al final, como tú decías Se antes, se pervierten. acaban pervirtiendo. Entonces, hay que darle una repensada al sistema, a la gestión de esos fondos, a la gestión de la administración pública. Pero Porque ahí, si todo el mundo, los buenos y los malos, siempre se les saca algo, porque esa es la realidad, todos estamos, no, ese es bueno, pero espérate que se jubile o espérate que salga de ahí, que le sale algo. Entonces, a lo mejor es el sistema, repito. ¿sabes cuál es ya el colmo del problema de que haya un sistema que está mal? Que quien tiene la oportunidad de cambiar el sistema es el que ya está Está en el pervertido. sistema. Entonces, tú entras con buenas ideas, por el camino te vas yendo mal, llegas a hacer todo lo contrario de las ideas que te propusiste y ahora es cuando tienes el poder. Cómo esta persona que ya no tiene esos ideales por los que luchaba al principio, ya está aquí, lleva sentado 10, 15, 20 años viviendo del Estado, de tomar una serie de medidas, ¿qué incentivo tiene para cambiarlo? Nada. Y el que lo tiene que cambiar es él. Entonces, ¿cómo cerramos ese ciclo? Eso es Complicado. sin una... Y no es por ser alarmista, pero sin una revolución ciudadana que digamos, y no me quiero ir vamos a salir a quemar las calles. No, pero no es la intención. de momento, bueno. todavía, aunque aguantamos No, pero está demasiado, claro que es una, ahí tiene que haber pero tiene, va a un haber cambio profundo. tiene que haber un punto en el que nos unamos o algo, que ya la gente esté tan quemada que diga alguna decisión, no Yo sé. creo que mientras la gente tenga para... Es como Argentina, yo lo veo como Argentina. Mientras la gente no sienta de verdad dolor y la necesidad de cambiar, no va a cambiar. Donde los mantengas ahí comiendo todos los días, al final se van a quedar ahí. Lo que hay, como pasa en Venezuela. Ujú. Una bolsita de comida y ya están felices con eso y con eso se conforman. Entonces, es lo que pasa a nivel general. Ujú. Hay medidas también, por ejemplo, cosas, tú comentabas, ¿no? Que hay cosas que influyen mucho en los ciudadanos, la burocracia. Hay un tema que a mí siempre me ha parecido más controvertido y que me cuesta más cómo posicionarme, que es, por ejemplo, el salario mínimo, ¿no?
a mí me gustaría saber la opinión de ustedes, de que me dijeran si creen que es una medida que confronta empresario y el salario real que merece el trabajador, o cuál es el planteamiento de ustedes. No, yo creo que el salario mínimo entra dentro de un reparto de riquezas y de justicia social básico y estándar. Entiendo que hablas del salario mínimo para los empleados. Yo creo que eso es algo positivo que marca un poco las líneas rojas que creo que existen. Entonces, bueno, que el gobierno intervenga ahí para marcar líneas rojas, pues bueno, no creo Yo que tengo esté dos mal. preguntas ahí. Vale, entonces, si el salario mínimo lo subimos a 5.000 euros, No, el salario mínimo es mínimo, es decir, tiene que estar confrontado con el mercado. Pero y no si lo está, pero no bajamos es a real. 200 euros, tampoco, o sea, No, ¿quién lo pero- determina? No, pero el mercado. Claro, O sea, no claro, entonces no El, tienes que el poner el nivel de salario consumo. mínimo. No, pero está como dice él, obviamente, sinceramente hablando, lo sabemos todos, no está acorde a la realidad que estamos viviendo aquí, por ejemplo, en Canarias, Tú crees que está por debajo. por debajo. Pero si tú lo Claro. subes, lo pones en 2.000 euros. No, pero es que o sea, yo creo que tenga un equilibrio con el alquiler de la vivienda. No hablamos de que me vas a decir que un chalet de 3.000 euros porque no me vale ahí, pero estamos hablando de viviendas de acorde digamos, a un bien común. Sí, sí. La comida, yo depende de entiendo, los integrantes de la familia, entonces, obviamente va en yo puedo base a entender eso. que tú para vivir necesites más dinero. Pero para tú ganar más dinero tendrás que producirle más dinero a la empresa. O sea, la empresa solo te va a contratar si obtiene más de lo que le cuesta. ¿No? Ujú. Entonces no puedes haber un mínimo. Tú ganarás tanto como seas capaz de generar a la empresa y un poquito menos, porque la empresa tendrá que quedarse un poquito de beneficio. Yo, por eso digo que es una medida un poco controvertida por varios motivos. Uno es fijar ese mínimo, porque está claro que el mínimo a día de hoy no se fija en contraste con el mercado. Totalmente. Sino hay que sacar un poquito de votos o hay que mover un poquito las aguas y decimos, vamos a subir el salario. Y lo que dice, lo subimos 10 euros, lo subimos 20 euros. ¿Por qué no lo subes 2.000? Porque sabes que te cargas la economía y que los pequeños empresarios a lo mejor no te pueden pagar 2.000 euros por una multitienda, ¿sabes? Trabajo en una multitienda, pongo a alguien porque yo a lo mejor no puedo estar todo el tiempo, pero esa multitienda no genera 2.000 o 3.000 euros para yo pagarte un salario mínimo. Entonces, No tengas empleado. Se llama autoempleado. O sea, tú mismo tienes que. O sea, eso va a correr la realidad. Yo empecé el primer bar. El primer bar era mi esposa en la cocina y yo de camarero. Hasta que yo no generé los ingresos adecuados para poder tener un camarero, fue cuando lo pude poner. O sea, de ejemplo, Venezuela. Venezuela es lo contrario. Ahí el empresario gana muchísimo dinero, los porcentajes son bastante altos. Obviamente, hay un tema también de impuestos que es mucho menor. Y después viene el tema de que un empleado gana muy poco. Entonces, es chocante cuando tú ves, por ejemplo, vas a un bar en Venezuela, cualquier tipo de negocio, y de repente en 50 metros cuadrados ves 10 camareros. Porque le cuestan al empresario 10 euros. Y el empresario se gana 1.000, 2.000 por día. Entonces, claro, es un ejemplo, no me sé el rango. Pero aquí no, aquí realmente yo pienso que si tú no generas ese ingreso para poder tener un empleado, no lo puedes tener. Claro, es un autoempleo. es que eso es un problema, porque no, si problema tú no, depende el negocio cómo va funcionando. No, si tú no generas un mínimo, si a ti el empleado te cuesta mínimo 1.800, 2.000 euros, y tú no generas eso, no lo puedes contratar. Pero todas las personas que estuvieran dispuestas a trabajar por ese dinero o menos y que están en paro, no pueden acceder al mercado laboral porque existe esa barrera. ¿Cómo? ¿Puedes es explicarlo otra decir, vez? que los salarios mínimos, ¿vale? Vamos a imaginar que tú estás dispuesto a trabajar por 1.500, ¿vale? Estás conforme, te gusta el trabajo y yo como empresario te los quiero pagar para que desempeñes un trabajo que a lo mejor pues yo en ese momento no quiero hacerlo, pero el salario mínimo es 1.600, tú te estás quedando fuera de un puesto de trabajo. Eso a Claro, grandes... pero te estás quedando fuera por tu bien, no por tu mal. Pero ¿quién decide No, que ese ¿cómo es va a tu ser por bien? tu bien? Si tú tú, quieres si tú hacerlo. voluntariamente quieres hacerlo. Sí, pero es que hay gente voluntaria que trabajaría por 200 euros. Entonces volvemos a la Edad Media yo y hay trabajamos gente por un con la que plátano y un trabajaría bocadillo. Yo hay gente con la que trabajaría gratis por aprender, pero es ilegal. Yo no puedo trabajar Ah, pero gratis. Ya te estamos entiendo, hablando tú hablas de- tipo americano, claro, porque estamos- por hora tú dices 2 horas, que otras 2 horas nada más, gano tanto. Y Exacto. Eso estamos hablando de otra cosa, el Nos vamos, trabajar por ejemplo, aprender. pero nos vamos, por ejemplo, a los riders de Uber o Globo, ¿no? La figura del falso autónomo, ponerles un Pero es que salario eso mínimo. es otra... Claro, pero yo a lo mejor me venía de puta madre, trabajar 4 horitas en lo que estaba estudiando, cojo la bici, reparto un poco, me saco un dinerito y ya está. Y yo estoy conforme, nadie me está obligando. Pero ¿Entiendes? eso eres autónomo, no eres un empleado. Bueno, pero es que si quisiera trabajar 4 horas por un salario puedes pequeño, trabajar y en base a 4 horas te pagarán en base a ese Al sueldo mínimo. mínimo,
tienes un porcentaje de esas 4 horas. A decir, yo no delimita. creo que el sueldo mínimo desfavorezca a la gente, sino todo lo contrario. Marca unos mínimos a los cuales Pero tú ¿y sabes si que a eso es partir así, de ahí, por qué no lo pones en 6.000 euros, en 10.000 euros? porque no por- se acuerda al mercado. Claro. Claro, pero si es el mercado el que lo marca, ¿para qué lo Entonces tienes no que pones un establecer por mínimo. ley? Si es el mercado el que lo marca. Porque esto es muy sencillo, nadie sigue el mercado. El mercado, si no está Sí. establecido, O sea, si tú ganas 1.000, pero eres capaz de generar 2.000, yo te voy a pagar 1.500. Y otro que tenga más capacidad que yo te va a pagar 1.900. Y así se ajusta el mercado. no estoy de acuerdo. Hay suficiente personas que trabajarían por 200 euros, porque hay necesidad. No. Sí, sí. Si el Y ingreso con la mínimo vital inmigración, más todavía. y ganas más de 200 euros, ¿Cómo? ya reciben más de 200 euros. Pues, En el vital. pero por eso te estoy diciendo que yo, desde mi punto de vista, creo que el salario mínimo marca unas líneas rojas Y para el luego- empresario y una comodidad para el empleado. Luego No hay estoy de otra acuerdo. cosa. Luego hay otra cosa que es, por ejemplo, si tú me dices, ponte tú a trabajar, si no generas como para pagar un empleado, ¿no? A lo mejor el salario mínimo, imagínate que es 4.000, ¿vale? O que era, el salario mínimo era 1.500, vamos a imaginarnos, ¿no? Y mi empleado no es capaz de generarlo, pues me voy a poner a trabajar yo. Pero a lo mejor lo que me genera la tienda ya no me compensa tener esa multitienda, sino me compensa ser empleado de otra persona. No me expongo a riesgo, porque hay negocios que generan un poco volumen, un pequeño taller, un sitio de copia de llaves, una pequeña zapatería, y a lo mejor no tienes, pero tú como ciudadano, pues te gusta ese servicio o estabas acorde. Corres el riesgo de que si una persona o un político, porque al final es quien lo marca, sube el salario mínimo y no se ajusta a esa realidad, ese empresario pequeño va a decir, oye, pues me voy ahí yo también a trabajar a Claro, otro el lado salario mínimo y sube cierro y ahí. automáticamente suben los precios. Y cierro ahí. Entonces, Claro. ¿quién se ve también hay que tener en cuenta que esto a quien beneficia muchas veces a las grandes empresas. Ah, no, siempre. Eso Entonces, Sí, en todos los rangos. si tú subes un salario mínimo, seguramente la empresa grande que ha aprovechado las economías de escala tiene un mismo centro gigante para meter un montón de empleados, lo que le reduce el coste del puesto laboral, tiene un montón de clientes, por tanto, hace una red que el coste de él es muy pequeño porque tiene un volumen muy grande. Entonces, seguramente lo que le reporta cada empleado en beneficio es muchísimo. Tiene margen para subir ese salario mínimo, ¿no? Estamos hablando de que empresas como Telegram o no me acuerdo cuál vi el otro día, pero empresas o OnlyFans incluso, que son 30, empresas... 40 trabajadores. Tiene 30, 40 trabajadores. Si tú miras el beneficio de esa empresa y lo repartes entre los 30, 40 trabajadores, te está dando que cada trabajador te genera una millonada. Tienes un margen tremendo para subirle el salario. A él no le importa... Pero si es que ya no hablamos de lo mismo, ya él puede incrementar por Vale, comisiones, por entonces, lo que quiera. claro, pero casi todas las empresas grandes van a poder subir un poco los salarios, no les va a afectar, y casi todos los pequeños o medianos lo tienen más jodido porque a lo mejor iban justo y entonces, ¿qué pasa si yo tenía 3 o 4 multitiendas, 6, 7 multitiendas y suben y ya no son rentables? Yo me puedo poner a trabajar en una. ¿Qué pasa con las lo otras que tienes 6? que hacer es, si la Fanta la vendías a 1,20, la vas a vender a 1,25. Pero entonces ya, ¿a quién le está perjudicando? Al consumidor final que quería ir a comprar la Fanta. Entonces hay que tener cuidado con los ajustes porque Tú lo que me Punto, quieres mover decir es que una estás a ficha. favor, no está, o sea, estás en contra del salario mínimo. yo tengo dudas. Bueno, Por yo- eso lo tienes pregunto. dudas, vale. No, yo estoy en contra del salario mínimo. O sea, yo... Es A que mí- también parece el explotador aquí. O sea, ¿Tú le pagarías a un empleado cuánto? a mí me gusta la gente, yo quiero talento, entonces yo le pagaré siempre a mi trabajador acorde a lo que marque el mercado. Si para traerme la mejor persona necesito Y si- pagarle 3.000 euros, pues le pagaré 3.000 euros por ese puesto de trabajo. Si estás abriendo en ese momento, estás abriendo nuevo una empresa que no sabes cuánto vas a ingresar. Pues si no me puedo permitir contratar a nadie, no contrato a nadie. Vale. Claro. Pero el día que quiera a la mejor tía o tío en derecho, no sé qué, pues me costará lo que marque el mercado y seguro que no va a ser el sueldo mínimo, porque esa persona tiene Pero es que demanda. el mínimo es de donde arranca, no quiere decir que tengas que pagarle eso. Claro. Claro, Pero es que a lo mejor tú no Claro. lo vales. Obviamente, pero si no lo vale, vale, pues pero una entonces- persona, otro, una pues, persona, tú imagínate, un inmigrante que hablabas antes, que venga aquí, que no tenga formación, que no sepa nuestra cultura, que no hable el idioma, lo estás condenando a no trabajar, porque si una empresa le tiene que pagar como mínimo 1.100 y pico euros más con seguridad social y tal, lo estás condenando a no trabajar porque nadie lo va a querer Vale, y tú contratar. le das a ese señor, le das 300 euros. ¿Qué hace ese señor con 300 euros? Nada, aquí nada. O sea, ¿cuál sería el ejemplo? O sea, no, como a 1.000 y pico A no ver, lo yo creo que contratan. ¿Cuánto le pagarías El entonces para que lo salario tiene que contraten? ir acorde a tus Tanto como sea capaz de capacidades. generar y un poquito menos. Pero si generaría más de 1.000 y pico, ganaría más entonces. Claro.
Y si no genera eso, ¿cuánto le pagaría? Pero Pero tampoco, entonces ahí tampoco- también, contrata. ahí Pero Que también si no tampoco estoy de genera 1000, acuerdo. ¿cómo le vas a pagar 1000? ¿Vale? Y si no lo genera, ¿cuánto le paga? ¿300, 400? No, Tanto con como eso. sea capaz de generar y un poquito Pero menos. tampoco estoy de acuerdo, porque si un Imagínate. empleado, o sea, existe una dificultad añadida en saber cuánto te genera el empleado. Eso es súper importante, porque la y, gente a ver, pensamos, y hay puestos que no generan, hay puestos que son Claro. que tienen que estar. pero que el Es decir, salario mínimo, ¿qué te genera un administrativo, un un X, administrativo? claro, Pues, exacto. pero no que lo sabe. el salario mínimo, lo primero ¿Cómo lo es que es rentabiliza? muy difícil contabilizar cuánto es el aporte del el trabajador a la empresa. ¿Vale? Eso es imposible de contabilizar, porque tampoco sabes cuánto es el valor del empresario. ¿Vale? No podemos medir las cosas por trabajo, que es un error en el que, casi toda la ideología marxista va metida en que es el empresario el que le está robando la exacto. plusvalía del trabajo del trabajador. Pero tampoco es real, porque si tu trabajo, es decir, el mismo trabajo no vale lo mismo, ¿vale? En diferentes casos, entonces es muy difícil de valorar. Si tú haces un cuadro y te pegas 2 horas, ¿vale? Ese cuadro, el valor que tiene es X, y si lo hace Picasso y se pega 15 minutos, vale mucho más. Ujú. Entonces, ¿qué le da el valor al producto final? Tampoco lo puedes cuantificar Sí, de... ya valor y precio, ya otro tema. La teoría de Kumar es muy difícil de aplicar. Pero la de ustedes, en el fondo también, porque al pequeño y al mediano empresario te lo puedes cargar muy fácil. Si yo tengo 7 8 No, porque tú, tiendas y mira, estoy ahí, esto viene un poco a colación con lo que hablaba el otro día Nelson. Oye, cuando tú tienes las reglas del juego por adelantado, tú sabes que el salario mínimo son 1.700 euros, 1.800 euros. Ya sabes que para que tú poder contratar a esa persona, tienes que generar Sí, pero es que más tu de argumento me 2.500. choca porque tú dices, por un lado dices que el salario mínimo lo marca el mercado, pero por otro lado defiendes el sistema actual que no lo marca el mercado. El salario actual no lo está marcando el mercado. lo está A ver, marcando el no, de turno. o sea, el salario actual no es el idóneo. Exacto. No es el idóneo por las cosas que han sucedido en los últimos tiempos. Guerra de Ucrania, el problema en el Mar Rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso estoy de acuerdo. Pero el salario mínimo va en la tendencia del mercado. Pero- Oye, que ahora la diferencia o la brecha entre el salario mínimo y el mercado es más amplia. Se podría ajustar más. Todo eso estoy de ¿Y acuerdo. tú no crees que Pero va en debería una ir, tendencia al mercado. tú no crees que debería ir más enfocado al talento y al ajuste del propio trabajador, de decir, oye, yo si yo soy un tipo muy cualificado, ¿no? Y tú como empresario lo has visto, o a lo mejor no cualificado, Estamos sino... hablando de salario mínimo. estamos Pero hablando si de a lo gente mejor cualificada. dices, oye, pues Claro. Kabir es un tipo leal, es un tipo que cae bien a los clientes, tiene otra serie ¿Y de cómo hace con cualidades. un segurita? Con un seguro. seguro. Pero ¿Segurita que qué seguramente le el segurita pagaría? no cobre el salario mínimo. Claro, tiene que eso Es es que lo después mismo. ya entramos en los convenios. O sea, Claro, es otro tema, pero el cambio un segurita que te da una rentabilidad. Pero y entonces que entonces, ¿qué regularías un montón de cosas en el mercado, porque regularías el precio del alquiler, podrías regular el precio de los alimentos, las cosas se ajustan por sí solas. Porque ¿por qué no regulamos el precio del alquiler? Porque seguramente creas un desbalance y dirías, oye, mira, pues yo a ese precio no estoy dispuesto a alquilar. pero es que yo no estoy. Fin, yo no o estoy- ¿por qué no pongo un sea, precio a las papas? Porque a lo mi mejor las postura no papas de es coste. regular todos los salarios. Mi postura es regular o aceptar la regulación de un salario mínimo. Me parece algo razonable que se podría, como todo, ¿eh? Ujú. ¿Se podría hacer mejor? Sí. ¿Se Es otro podría tema. aplicar Ese es mejor? otro tema, Sí. claro. Pero creo que marca las líneas rojas para el empresario y un Pero ¿y mínimo no para el crees que empleado. desincentiva el tú querer aprender y querer mejorar como persona? Porque si tú sabes que pase lo que pase, aunque yo me toque siempre voy a cobrar un mínimo como esto. Si yo... Pero te marca si- el mínimo, no sí, el máximo. pero si a ti te dejaran ¿no? caer, yo sé que es duro de entender, pero si a Duro de entender. ti te dejaran caer, o sea, si tú no fueras competitivo, si tú no generases nada al mercado, te dejaran morirte de hambre, tú te matas por generar y por aportar al mercado y por aportar a la empresa. Pero es Entonces que tú vas a ese es- querer formarte y vas a querer trabajar pero ese mejor. es otro concepto. De o hecho, sea, yo me voy más allá. Yo contrato a una Yo persona haría y que si no todos paga, los, la echo. todos los trabajadores deberían ser autónomos directamente. Tú No. haces tu trabajo, Eso no. te paso mi factura y esto es lo que vale mi ¿Qué trabajo está y ya pasando está. muchas veces también? Y ya está. Eso sería lo Pero lo que dice ideal. él es un mínimo. Al final, si una persona Mira, cualificada podrá ganar Tú más. siempre que subes, sea el que sea, ¿eh? Como si, imagínate que el salario mínimo fueran 300 euros, ¿vale? Tú hoy lo subes, mañana aumenta el paro. Eso es un hecho. Porque siempre habrá alguna empresa que no lo pueda soportar. Donde único veo que funciona el salario mínimo es cuando en una economía falta talento. Porque, te pongo el ejemplo. Una economía, ¿no? Subimos el salario mínimo. Esto pasó en Alemania, por ejemplo, en 2015 con Merkel.
subió el salario mínimo y la medida fue buena para la economía. ¿Por qué? Porque había poco talento mal ubicado en empresas. Entonces subieron el salario mínimo, esas pequeñas empresas no pudieron asumirlo, tuvieron que cerrar y las grandes empresas que necesitaban talento las absorbieron. Y un par de años más tarde la economía había aumentado, el índice de Gini, que marca la desigualdad, había disminuido, la economía había mejorado. También estamos viendo cómo al final las empresas que soportan la subida del salario mínimo son las grandes empresas. Sí. Entonces luego tampoco nos podemos quejar de, todos son grandes empresas. Claro, que son las que son capaces de soportar esa Pasa subida. con todo, con los subida. problemas, todo. Al final lo que aguanta son el músculo más grande, Ujú. totalmente. Yo ahí me sigo quedando con mis Tú tienes dudas un híbrido, de... tú tienes un híbrido ahí. O sea, yo creo que sí habría un mínimo... Es una partida. El ingreso mínimo vital, ¿cómo se establece? Porque es lo mínimo que necesitas para vivir, ¿no? Pues, ¿por qué el salario, si tú no lo repercutes, es más que lo que necesitas? O sea, yo no tengo tan claro de que esté bien establecido. O sea, Es otro tema, que esté bien establecido o no, ¿no? Como dice, que ha aumentado, o sea, que se ha hecho una brecha muy, muy larga de una cosa a otra, ya es otro pero tema. tú no lo puedes establecer en función del nivel de vida. Porque si la comida, si el transporte sube, te sube el salario. Si la vivienda sube, te sube el salario. Si la comida sube, entonces no lo puedes. El salario no se establece en función de lo que a ti te cueste vivir. Es la realidad. Entonces, es ¿En complicado. función de qué está puesto el salario mínimo? Pues de tu productividad. O sea, el gobierno No, estableció... actualmente no, No, ojalá. no. Pero que debería estar en función de tu productividad, yo pienso. Bueno, creo que es un tema que podríamos estar mucho. Todavía, sí, Mm. nos falta. Tenemos Sí. que invitar a un crack ya De lo del que tema sabe de todo, claro. que nos resuelva la duda, ¿no? Estoy de acuerdo. Mis ideas son limitadas. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Ujú. Nada, muchas Gracias gracias a los dos de por nuevo venir. A ustedes, a ustedes. por Sí, tenernos por espero aquí. que les haya Un placer. gustado Sí. el formato nuevo. formato. Me ¿Nos das el gustaría, visto bueno? ¿Ah? ¿Nos das el visto bueno? Sí, sí. me por gustaría supuesto. también Todo lo que venga que de la Pablo familia haga su Juanes. récord, ¿no? Que tiene el ego subido de que En es el este más vídeo que más ninguno alto. hay que darle like porque Pero si ya no... sabe que si no le da, si va a no- ser culpa mía. Hay que verlo muchísimo para que Pablo no le A ver si baje. el productor también nos ayuda y Exacto. me sacan primera plana y todas esas cosas. Exacto. Así que nada, les agradecemos a la gente que lo está viendo, que se suscriban. Muchas gracias a ustedes por participar Ah, y estar a ustedes por la siempre, invitación. siempre abiertos a venir. Y nada, nos vemos en Y el el siguiente. próximo en Marruecos. Bueno, si nos invitas, Quedan invitados. venga. Qué guapo.